Ahí tenemos la entrada principal que nos dijo, y ahí está esta especie de triángulo que era para proteger de los cañonazos, ¿no? Si tiraban cañones o atacaban el castillo, paraban acá, tendrían que pegar acá, y del otro lado si atacaban tendrían que pegar ahí, no acá la entrada principal. Era ese triángulo como para proteger la puerta principal. Acá estoy en la torre de vigilancia. Esta es la vista que tendría la persona de vigilancia de acá, el garitero. Bueno, ahí está el castillo que ha sido restaurado varias veces. Ahora cobran $1 para entrar, vamos a estar de tramo. Ahí está, Castillo de San Carlos de Navarra, siglo XVII. El castillo acá tiene los guías turísticos. Ahora más tarde, antes de irnos, entramos a ver, a que nos den un recorrido. Ya la otra vez entré, hay un video ahí en el canal, pero bueno, fue medio breve, había mucho viento. Y de verdad que este castillo es bastante imponente. Realmente no es un castillo, es una fortaleza, un fuerte, pero bueno, no sé, la gente lo toma como castillo. Ahí eran las celdas donde metían a los presos. Pero bueno, ahora vamos a entrar y vamos a hacer un buen recorrido. Castillo de San Carlos, diversión legendaria. Lo tiene Corpo Zulia, siempre lo ha tenido Corpo Zulia, que es lo que mantiene esto, ¿no? Yo la otra vez vine y no entramos, no nos cobraron nada, pero creo que estaba cerrado. Atención, tour operadores, turistas, visitantes, información a tener reservaciones. Castillo de San Carlos tiene un Instagram, está bueno. ¿Sabías que las paredes del histórico Castillo de San Carlos, construido por los españoles hace 400 años, contienen restos de osamenta y cabello humano? Pues los cuerpos de los esclavos que fallecían eran usados como relleno. Está bueno. Así que bueno, ahora vamos a pagar la entrada. Ahí está el amigo, el guía, me imagino. Y ahora en un rato venimos para que nos cuenten bien toda la historia, ya que la otra vez vine y no había nadie y la historia la tuve que hacer yo. Pero bueno, aquí mi amiga de la República Colombiana nos va a prestar el dólar para que... Ahí viene la guía turística, que ahora sí, con guía sí. Acá está el cartel. Castillo de la... Esta es colombiana, pero más venezolana que yo. Es otra colombiana que no se quiere ir. Bueno, aquí nos va... Colombo venezolano. Colombo venezolano. Bueno, pasemos, permiso. Acá están los guías de Corpo Zulia, que con guías diferentes porque nos van a explicar. La otra vez vinimos y... El castillo de San Carlos de la Barra, el cual fue construido el 23 de febrero de 1679. Este castillo comenzará completamente de madera. No era como lo vemos ahorita. El castillo fue completamente de madera, el cual fue a mediados del siglo XVII. Fue construido para los ataques de los piratas para ese entonces. En el 1641 por Enrique Gerardo y 1642 por Henry Morgan. El castillo mide aproximadamente 400 metros cúbicos al cuadrado. Henry Morgan era venezolano, no, el apellido, ¿me entiendes? Era uno de los piratas más temibles que tenía el Pacífico, porque creo que Bueno, este castillo hace unos años fue remodelado por Corpo Zulia, y estos son las piedras originales, piedras del río, de coralina, piedras de Isla de Toa, que es otra isla que está cerca, que es una isla así todo piedra, y han traído muchas piedras de estas, ¿no? 300, ¿cuántos años? 345 años tiene ya esta fortaleza. Acá la gente le dice castillo, pero bueno, es una fortaleza, es un fuerte. Entonces, ahí están los cañones, es en forma así de triángulo. Vamos a ver si se ve acá. Bueno, acá se ve el mar. Protegían acá la entrada a los piratas por aquí hacia lo que es Maracaibo, por donde entramos. Ya está la guía, ahí están las torres de vigilancia. Ahora vamos a ver si podemos subir. Entonces esto tiene unas puntas así, y tiene los pasadizos. Lógicamente en esa época todo esto andaban a caballo por acá adentro. Era para la caballería, para hacer caballos por acá. Muy lindo. Bueno, esta puerta es la única entrada y salida, y esta pared que está acá
dice la chica, que era para desviar los ataques de los cañonazos de los barcos que estaban del otro lado, ¿no? Entonces no entraban directo. Yo también pienso que si había un ataque o una entrada directa era más difícil porque tenían que entrar por estos pasillos que hay acá y acá. Me imagino que para que se les dificultara más la entrada, ¿no? Ahora vamos a entrar por acá, por ejemplo, si entraban por este lado, era más difícil para alcanzar la puerta. Entonces, ven así como esto es como un triángulo acá en el medio, es un triángulo que bueno, ya dice que era para parar los cañonazos. Sí, en cierto sí. Si dispararan de allá pararía aquí, no le daría la puerta ahí. Y si disparan del otro lado también es como un triángulo que para parar las balazos de los cañones, porque esa es la única entrada que hay. Bueno, vamos para adentro. Bueno, este es el patio central. Ahora vamos a subir por esa rampa. Este es el patio central. Aquí es donde están las habitaciones. Y la chica nos dice que esa puerta que está ahí, en forma de U, eran las letrinas o los baños, antiguos baños, antes eran letrinas. Y acá están los aljibes o pozos de agua donde sacaban el agua, y hay uno, y por allá hay otro. Aquí es donde están los baños o letrinas. En esta parte cuando vine no me había fijado, no la había visto. Me imagino que por acá hacían sus necesidades, orinaban o qué, y se iba para allá, ¿no? Acá también podemos ver que el piso tiene unas canaletas para desviar el agua, porque dice que esto se inundaba, se llenaba de agua, y para sacar el agua. Y por acá hay un huequito que sale el agua para afuera, ¿no? De este patio cuando se llenaba de agua. Tiene estas bifurcaciones así. Y estos eran los cuartos de los soldados. Acá están estos bancos para sentarse. Y bueno, por estas rampas vamos a ir para arriba a ver. Bueno, ahora vamos para arriba. Esto es de cemento, pero anteriormente esto era todo de madera, lógicamente. Esto fue reconstruido, pero esto era todo madera en ese tiempo. La gente que venía del extranjero venía en aquellos lados. El mar no Acá está el mar, de tremenda vista. Aquí está la playa donde estamos. Bueno, ahí tenemos la entrada principal que nos dijo, y ahí está esta especie de triángulo para proteger de los cañonazos, ¿no? Si tiraban cañones o atacaban el castillo, paraban acá, tendrían que pegar acá, y del otro lado si atacaban tendrían que pegar ahí, no acá la entrada principal. Era ese triángulo para proteger la puerta principal de los ataques. Ahí hay un círculo, me imagino que había algo ahí, una piedra, algún molino o algo. Ahora vamos a preguntarle a la guía. La verdad que acá, desde acá la vista es espectacular, al mar, excelente. La vista espectacular. Allá tenemos la playa donde estamos recién. Muy linda la vista desde aquí. Acá estoy en la torre de vigilancia. Esta es la vista que tendría la persona de vigilancia de acá, el garitero. Tendría que estar acá en estas torres. Bueno, así se vería. Estoy en la torre de vigilancia. Y así se vería, ¿no? Esto es lo que muchas veces en los cuarteles ponen de castigo a los soldados en las garitas de seguridad, ¿no? Cuando los soldados hacen algo malo. Bueno, acá me imagino que igual corre bastante viento por acá, entra una brisa muy buena
Y esa es la vista que tendrían los soldados vigilantes que estaban acá en esta torreta. Corrijo, ahí había un cañón que está afuera, un cañón que está en una plaza, que fue donado por Alemania y estaba puesto ahí, porque bueno, acá también, como dice la chica, en un tiempo hubo un bloqueo naval de Alemania, Italia y otros países hacia Venezuela, que en Puerto Cabello hay uno de los barcos hundidos. Yo creo que eso que está ahí, hay como un barco hundido ahí de hace tiempo, creo que tiene que ver con ese bloqueo naval de esa época, porque ahí se ve como una caldera de un barco viejo, y no sé si son ideas mías o qué, pero cada vez que vengo me parece que eso es algo de ese bloqueo naval, que Venezuela le hundió varios barcos a Alemania, le quemó. Hay uno en Puerto Cabello muy famoso, en Isla Larga, un barco todo quemado, hundido, que fue de ese bloqueo naval, ¿no? Que creo que incendiaron el barco o algo así, que fue de esa historia del bloqueo naval hacia Venezuela de parte de Alemania. Y me parece que eso tiene algo que ver, no sé, siempre lo veo ahí, creo que tiene que algo que ver. Son ideas mías, habría que preguntarle a la gente de acá qué es esa especie de barco que está ahí. Entonces bueno, bien bonito esto, ojalá que se mantenga. Ahí se está como hundiendo un poco la estructura, le pusieron unos para soportar, para sostener. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 torres de vigilancia. Estas son las más bonitas, que miran hacia acá, hacia el mar. Y bueno, sí hay unos canales ahí imagino para mover el agua hacia los pozos. Ahora vamos a preguntarle a la chica. Ahí está la entrada. Ahí tenemos el puerto de acá de San Carlos. Bueno, vamos para abajo. Acá está lo que le decía del bloqueo naval, ¿no? El 17 de enero de 1902, acorazados alemanes e ingleses cañonean el castillo de San Carlos en la barra del lago de Maracaibo. El coronel Manuel Quevedo responde con cañoncitos que se cargan por la boca y piezas que salen de posición. Cada disparo caen murallas y víctimas. Yo creo que ese barco que está afuera es ¿no? El acorazado Panther embiste hacia el interior del lago y encalla. Los acorazados alemanes bloquean desde La Guaira hasta Maracaibo, que allá en Puerto Cabello, en Isla Larga, está un barco todo quemado. Territorio antiguamente arrendado por Carles V a los banqueros Welser para pagarle el soborno electoral. La flota inglesa cubre de La Guaira hasta las bocas del Orinoco. Eso fue el bloqueo naval de Alemania. Me parece que ese barco que está ya todo quemado ahí afuera tiene que ver algo con esto, me parece a mí. La verdad que esta fortaleza es bastante grande. Dijo la chica los metros, no me acuerdo cuánto nos dijo, pero nos dijo los metros cuadrados, pero es bastante grande. Estuve en el fuerte o el castillo de Margarita, en uno de ellos, el que está en el centro de Margarita, no recuerdo ahora cómo se llama, y era mucho más pequeño. Este es bastante grande, así que me imagino que acá había varias personas custodiando esto, la entrada a Maracaibo. Bueno, así finalizamos la visita al castillo de San Carlos. Ahí estaban los calabozos. Muy bueno el recorrido, es bueno que haya guías turísticos. $1 nada más, realmente. Muy bueno, pues la chica te va explicando los metros del castillo, las áreas del castillo. Allá está el cañón, ahí en esta placita que está ahí abajo de los árboles está el cañón que fue donado por Alemania, por el bloqueo naval, y estaba dentro del castillo. Y de verdad que es muy lindo. Ahora nos va a llevar acá al museo, que yo ya lo vi, lo mostré, pero bueno, nos va a llevar al museo y nos va a dar una charla. Bueno, acá está el Museo del Castillo, que hay cosas históricas del castillo, permiso. Aquí no te cobran nada, como en otros países que te cobran, tenés que entrar, ya te cobran. Acá. De momento es gratis. Ahora vamos a ver el castillo. ¿Se cobran el castillo? Ah, está bien, bueno, hay que mantener las cosas. Aquí están los piratas, Henry Morgan, Barba Negra, que azotaban toda esta zona del Caribe, ¿no? Entonces, por eso que los españoles construían este tipo de fortalezas para evitar esto. Podrían militar, España dominaba los océanos gracias a su armada, excelente entrenamiento. Bueno, acá los habitantes que son guajiros, ¿no? Etnia Wayú,
de esta zona. Acá estamos en la zona de la Alta Guajira realmente, de la Guajira venezolana, porque está la Guajira venezolana y la Guajira colombiana. Vamos a ver qué más hay. Bueno, acá hay unas espadas. Espadas. La llave del castillo, copia de la llave original del castillo. Algunas banderas, algunas cosas. Vasijas de barro, no se ve muy bien. Las balas de los cañones. Piezas varias, plancha, machete, bola de cañón, que fue donado por la comunidad. Planchas como eran las planchas de antes. Bueno, cosas arqueológicas, ¿no? Que fue donando la comunidad, que habrán conseguido acá. Un candado, como eran los candados antes. Los cubiertos, tenedores, cuchillos, monedas. Piezas de arcilla. Me imagino que de los indígenas que vivían por esta zona. Bueno, vamos a ver la otra sala. Esta casa es, sí, colonial. Miren el piso, qué bueno que está. Bueno, Castillo de San Carlos, están los planos, ahí está toda la introducción, te va explicando acá esto, cómo era el castillo, toda la cronología desde todas las fechas, desde el siglo XVII, te va diciendo todos los piratas, todo, está súper bien esto para los que les interesa así la historia. A mí me encanta la historia de los castillos, de las cosas. Te va diciendo acá está Venezuela, los diferentes fuertes que hay. Acá hay otro. Bueno, toda esta zona del Caribe, hasta México, estaba todo lleno de fortificaciones españolas por el ataque de los piratas, ¿no? Que se fue haciendo. Bueno, acá estas fortificaciones, ubicación, geografía de las ciudades y sitios fortificados del Gran Caribe. Entonces acá te dice, acá estaríamos en Venezuela, parte de Venezuela, Centroamérica, Cuba, las islas del Caribe, casi hasta Estados Unidos. En todo esto tenían todas estas fortificaciones. Acá, bueno, las que están acá en Venezuela, Orinoco, Puerto Cabello, La Guaira, bueno, en Santa Marta, en Cartagena, allá en Colombia, islas del Caribe, Cuba, tenían todo, ¿no? Muchas. Y el castillo es así, una forma de triángulo. Ahora vamos a pagar $1 para entrar más tarde y mostrar bien. Está un ancla ahí. Este es el museo, que está bastante bueno.